Hola, muy buenas tardes. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que van a estar viendo este video. Mi nombre es Magali Santiago, para los que no me conocen, miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía de Carolina, y estaremos llevando a cabo unas 12 horas de oración, y dentro de esas horas de oración vamos a estar teniendo diferentes temas, hablando del tema principal, que es la reconciliación con la cruz. Mi reflexión, se trata de la importancia de la resurrección para lograr la reconciliación con la cruz. Primeramente voy a dar una introducción, ¿verdad? Sobre lo que la definición cristiana de reconciliación. Ese proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual y de restaurarlo a un estado de armonía y unión con Dios. Para los cristianos, la resurrección fue y es el evento más significativo, trascendental de la historia de la humanidad. Al resucitar de entre los muertos para volver al poder eterno a la diestra del Padre, Jesús cumplió con una parte del plan de Dios. El plan de Dios surge desde el Génesis, lo pueden buscar en Génesis 3:15, en el huerto del Edén. Que principalmente la parte que indica: su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esto es una versión de Dios habla hoy. Ya Cristo, ejerciendo su ministerio, continuando el plan de Dios aquí en la tierra, predijo su resurrección. Podemos buscar en Mateo 16:21, que dice: a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que el tercer día resucitaría. Te estoy dando como que, ¿verdad?, un background de lo que estaba pasando en ese momento que se está profetizando el poder de Jesús sobre el enemigo. Continúo. El significado de la resurrección. La resurrección confirma que Jesús es quien dijo ser. Consideremos la magnitud de este evento. La resurrección demostró que Cristo era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. La Biblia declara que, y cito, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 1:4. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar el pecado. La Biblia afirma: si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor. Aún estás en tus pecados. Lo pueden encontrar en 1 Corintios 5:17. Al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos los que aceptan su regalo de salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. La Biblia registra: sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Romanos 6:9. La resurrección también aseguró nuestra victoria sobre la muerte. Y cito: y nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Efesios 2:6. La resurrección también nos indica que Jesús derrotó al enemigo mediante la resurrección. Disculpen. Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, el diablo luchó cruelmente y astutamente para derrocar el reino de Dios. La cruz fue el triunfo del cielo, y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre destrozados. Debido a la resurrección, los cristianos nunca deben de temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. Otro tema dentro de lo que estoy hablando es
dentro de mi tema, ¿por qué es importante para nosotros la resurrección? La resurrección significa que Cristo está vivo y no morirá otra vez. Teológicamente hablando, si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese ninguna diferencia entre el cristianismo y otras religiones. La resurrección nos separa y confirma de que Dios está vivo. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. La resurrección nos libra de toda condenación. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, estaríamos en condenación. Probablemente tendríamos que continuamente seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados y ofreciendo penitencias, como los sacrificios en el Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo nos garantiza que hemos sido liberados del pecado para siempre, y esto nos trae libertad de conciencia. Somos libres de condenación. La Biblia nos dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso está en 1 Corintios 15:17. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8. La resurrección también confirma nuestra unión con Cristo. El trabajo de Cristo fue completado en la cruz. Es su muerte lo que pagó por el pecado. Romanos 6:23 nos dice: en su muerte nosotros también morimos al pecado. Fuimos sepultados juntamente con Cristo. Sin embargo, también resucitamos con Él, y de la forma en que Cristo vive, nosotros también vivimos con Él. Romanos 6:4-5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Su resurrección es nuestra esperanza. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no hubiese garantías de que nosotros vamos a resucitar. No tendríamos esperanza. Sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Eso se encuentra en 2 Corintios 4:14. Su resurrección confirma que hemos sido librados de la futura ira de Dios. Si bien Dios Padre vertió su ira sobre su Hijo Jesucristo, ira que nos pertenecía a nosotros, quien tomó nuestro pecado y a cambio nos imputó su justicia, ahora ese Jesús ya resucitado nos libra a nosotros de la ira venidera. 2 Corintios 5:21. Cristo resucitado nos representa ante el trono del Padre. Romanos 5:10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. La resurrección garantiza el regreso de Jesucristo. Todas las promesas para el futuro son predicadas con la base del regreso de Jesús, pero si Él no hubiera sido resucitado, todas las promesas de su gobierno en su reino no tendrían sentido. Él prometió que regresaría, que Él quería que todos sus seguidores estuvieran con Él. Ninguna de esas cosas sería posible si Él no hubiera resucitado. Nunca olvidemos la increíble importancia de la resurrección de Jesucristo. Es el ancla de toda esperanza que tenemos y también de la esperanza de toda la humanidad. Hebreos 6:17-20. Pueden leerlo. Conclusión. La cruz y la resurrección son igualmente de importantes. Van una de la mano de la otra. La cruz nos da el perdón de nuestros pecados y la resurrección nos da esperanza de una vida eterna.
de una vida eterna cuando Jesús venga a buscar a su pueblo. Bueno, eso es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden llamar a la pastora, al obispo Figueroa, al obispo Rosendo, al pastor Rodney o a nuestra pastora Margarita para que aclaren todas sus dudas, preguntas, comentarios, todo lo que usted entienda. Así que Dios me los bendiga mucho y que continuemos, ¿verdad?, con estas 12 horas de oración. Bye.